Último reportaje de esta segunda temporada de reportajes de investigación en mi canal. Aprovecho para daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado y por interesaros por mi contenido. Esta segunda temporada hemos pasado de 100.000 subs a más de 300.000 y me hace muchísima ilusión terminar la temporada con una entrevista al periodista Antonio Pampliega, especializado en zonas de conflicto, que ha cubierto zonas como Irak, Líbano, Pakistán, Afganistán, Haití, Sudán del Sur o Siria. ¡Hijo de puta! De hecho, en ese último país estuvo 10 meses secuestrado. Cuando yo siento que voy a entrar en una habitación, pensé, aquí es donde lo van a hacer. Es decir, me van a quitar la capucha, voy a ver banderas de Al-Qaeda o de Estado Islámico, 4 o 5 pibes con un cuchillo y una cámara delante donde me van a cortar la cabeza. My name is Antonio Pampliega. Me enorgullece mucho poder entrevistar y charlar con un periodista que informa por principios, que sirve de altavoz a aquellos que no tienen voz. Un periodista que durante muchos años ha trabajado desde la precariedad que supone ser periodista freelance. Ese es el objetivo vital de un periodista. Contar al mundo el sufrimiento de los demás para que no sea ajeno, para que seamos conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy con Antonio Pampliega hablaremos de cómo fueron estos 10 meses de secuestro, de fanatismos y del papel que ha jugado la fe en su vida. Cuando empiezo a ir a zonas de guerra y veo las cosas que veo, sobre todo en los hospitales, con tantos críos muertos, etcétera, te preguntas, ¿dónde está Dios? O sea, ¿por qué tengo que rezar a una persona que permite todo esto? Pero antes aprovecho para dar las gracias a Mindscape por patrocinar este encuentro. Mindscape está presentando el Performance Package Kit y me ha hecho llegar pues, todo tipo de herramientas. A ver... Aquí tenemos la nueva máquina Lone Mounter 3.0, impermeable y con una avanzada Skin Safe Technology que reduce millas y cortes. También contiene un cortapelos de nariz y orejas Weed Whacker. ¿Qué más? También es muy útil el kit corta uñas de Shears 2.0. Cada kit parece un personaje de los Vengadores. Aquí el corta uñas, unas pinzas, unas tijeras. Muy útil, la verdad. También incluye varios desodorantes, un jabón, una colonia, también me han regalado. Y por un tiempo limitado puedes obtener todo esto más 2 regalos gratis. Un neceser para guardarlo todo y unos calzoncillos para guardarlo todo también. Ahora, utilizando el código que tenéis en la descripción, podéis conseguir un 20% de descuento, un envío internacional gratis y los 2 regalos de Manscaped. De nuevo doy las gracias a Manscaped por interesarse por mis reportajes y patrocinar contenido divulgativo e informativo. Los que me seguís más allá de este canal de YouTube, como en Instagram o Twitch, ya habéis visto que a lo largo de los últimos meses os he ido hablando en múltiples ocasiones de este libro, En la oscuridad, donde Antonio Pampliega recoge cómo fueron estos 10 meses de secuestro y nos habla del conflicto sirio. Ya sabéis que aquí en el 23 de abril es San Jordi, ¿vale? Yo me compré ese libro de... Mira, el punto del libro son 5 euros, ¿eh? Sí que se nota el partner. Por ejemplo, aquí en el libro de Pampliega el otro día os comentaba que él define el hecho de que le hayan secuestrado por Al-Qaeda como un riesgo laboral. Yo veo periodistas que ahora, por ejemplo, me he leído el libro de Antonio Pampliega, que estuvo 10 meses secuestrado por Al-Qaeda. Eso sí que es peligrar de verdad, ¿sabes? No lo mío. Así que ya podéis ver un poco la especial ilusión que me hace esta entrevista y pido disculpas por la mala jugada que me hacen los nervios. No me puse nervioso al entrar en la iglesia palmariana, pero sí charlar con Antonio Pampliega. No lo entiendo. Por cierto, tenéis el índice con todo el minutaje de la entrevista en la descripción. Ahora sí, sin más dilación, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy nervioso, realmente. Creo que es la entrevista que más me he preparado, Te cuento, yo me compré el libro por San Jordi, ¿vale? Y de curiosidad, o sea, pues no sé, me gustó la sinopsis. Además era un tema ya que me interesaba porque a mí... O sea, una cosa que me gustaría hacer precisamente es cubrir conflictos... Bélicos. Sí, o conflictos internacionales, etcétera. Entonces pensé, bueno, vamos a ver. Me leí el libro súper rápido y además me compré los dos. O sea, me compré el ilustrado para luego, para ver los dibujos, digamos, para ver un poco cómo había sido... O sea, cómo me lo imaginaba yo y cómo era. Y lo curioso fue que terminé de leerme el libro, me puse a leer ese y pensé, en plan, yo no soy capaz ahora de volver a pasar por este vaivén emocional. Y claro, digo, joder, tú lo has vivido y además lo has escrito. Y digo, no sé hasta qué punto fue bueno o no sé cómo lo viste el tema de volver a repasar este drama, que al final es un dramón. Bueno, para mí escribir el libro supuso también una liberación. Ten en cuenta que la gente me preguntaba cómo había sido mi secuestro, porque a los 2 o 3 días de que nos liberaran, Ángel Sastre, mi compañero, él empezó a dar entrevistas en todos los medios, salió prácticamente en todos los medios. Entonces, durante casi un año, la gente me preguntaba, sobre todo los medios de comunicación, que por qué yo no hablaba y que, sobre todo, les interesaba saber por qué había estado solo. Entonces, llega un momento
que lo que quieres es liberarte y que te dejen de preguntar. Yo lo cuento como fue y como quiero que lo cuente, y bueno, pues ya la gente tiene el relato para que se haga más o menos una idea de lo que viví durante esos 299 días. Fue una liberación, como te digo, en ese sentido, porque ya lo explayas, pero al mismo tiempo fue, entre comillas, una condena, porque el libro se vendió mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Y entonces, lo voy a contar una vez, no lo voy a contar más, yo no sé cuántas entrevistas habré dado desde que salió el libro el 23 de mayo del 2017. Entonces, bueno, al final se venden libros también porque hay que promocionarlo. Digo, claro, el proceso de reescribir y revivir todo lo que tú habías vivido, ¿eso fue duro? A ver, eso fue muy rápido. A mí me liberan en mayo del 16. Durante meses, Planeta intenta negociar conmigo la publicación del libro. Yo tampoco lo veo necesario, pero ya te digo, al final lo hago porque me preguntan mucho y también porque mi madre me dice: Antonio, hazlo, cuéntalo y cuéntalo tú como quieres contarlo. No dejes que nadie cuente tu historia. Entonces, cerramos el contrato más o menos en octubre, mediados de octubre del 16, y el 31 de diciembre ya tengo el libro escrito. Estuve mes y medio, porque es muy fácil escribir desde los recuerdos, no te tienes que inventar nada. Entonces, es un proceso empiezas un 13 de julio, que es cuando a mí me secuestran, hasta el 7 de mayo del 16, que es cuando me liberan, entonces es de carrerilla. Y hubo momentos complicados a la hora de escribir, sobre todo la parte en la que yo me quedo solo, porque no sabía muy bien cómo narrarlo, porque yo sé que mi familia sí va a leer el libro. Entonces, claro, mi hermana en ese momento tenía 18 años. ¿Cómo va a leer lo que le ha pasado a su hermano? O, por ejemplo, el prólogo. Mi padre solamente ha leído el prólogo. Nada más, no quiso saber nada más. O sea, ni siquiera ha salido a partir de cuando me quedo solo. Entonces, esa era la parte más dura. Revivir eso, pero no por revivirlo, sino por plasmarlo y que mi familia supiese lo que realmente pasó en ese secuestro. Pues vamos a hablar un poco del secuestro. ¿Puedes contar un poco las dos partes del secuestro? ¿Cómo lo viste? Sí. Estuve 299 días secuestrado en Siria, y el secuestro se divide en dos. Los primeros 94-95 días, que son 3 meses, estuve con mis otros 2 compañeros, con Ángel Sastre y con José Manuel López. Estuvimos en diversas casas y, bueno, el trato, dentro de lo que cabe, no era malo del todo. Vale, estábamos secuestrados, obviamente, pero, vamos, no hubo ni amenazas, ni palizas, ni torturas. Un trato cordial, podemos decir. ¿Qué ocurre? Que durante esos 94-95 días en los que estábamos los 3 juntos, los miembros de Al-Qaeda piensan que yo trabajo para el CNI, es decir, que soy espía del gobierno español y que me encuentro ahí en Siria no como periodista, sino pues para obtener información, para venta de armas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento mi secuestro cambia. ¿Cuándo cambia? Mediados de octubre de 2015. Y de estar los 3 compañeros juntos, paso a estar casi 204, 205 días yo completamente solo en una celda con gente que, pues dependiendo del día, entraban, te pegaban, me insultaban. Bueno, lo que viene siendo un secuestro. My name is Antonio Pampliega, and my friend are José Manuel López and Ángel Sastre. We are here in Syria for more than 7 months, and until now we are still alive. Firstly, we direct this message to our family, to our friends, to our colleagues, and those who are interested in our case and in our situation, in especially all the Spanish people. You must know that our government is not interested in our situation and responsible for any bad scenario is going to face. Is someone who doesn't want us to return alive to our family. We want you to find out who is responsible and is behind this.
En esta prisión hay 3 carceleros. No son los anteriores, son jóvenes, veinteañeros. Los apodamos los Fruitis. Son un auténtico cuadro. El jefe es Gazpacho. Viene con frecuencia a la celda, siempre con la misma cantinela. Se hace monótono escucharlo. Nos recomienda que, cuando todo esto acabe, dejemos de viajar a zonas de guerra para abrir una tienda de comestibles en España y que formemos una familia, como él. No vengáis nunca más a Siria. No se os ha perdido absolutamente nada en mi país, nos aconseja. Los que primero nos secuestraron, que son los que nos cogen en la ciudad de Alepo, a ver, yo creo que todo era un poco improvisado, es decir, son unos chavales, más o menos, que se les puso la oportunidad delante de vamos a secuestrar 3 occidentales que están en Siria informando, y era todo un poco precipitado, es decir, no sabían muy bien dónde llevarnos, no tenían mucha idea de cómo funciona la idiosincrasia de un secuestro, es decir, tú no puedes echarte a dormir la siesta y dejas la puerta de los prisioneros abierta para que nosotros fuéramos pululando por la casa. O sea, yo hablaba con López y porque nosotros no somos Rambo, si no les podíamos haber matado a todos. Entonces, ¿sabes? Te da que pensar y dices, madre mía, esto. Además, la primera semana estábamos, entre comillas, a cuerpo de rey. O sea, nos metían en una habitación que tenía una pantalla, pues debe ser de 60, 70 pulgadas y nos dejaban ver las noticias. O sea, nosotros estábamos alucinando. ¿Por qué? Porque era algo que les pilló muy a contrapié. Es decir, se les presentó la oportunidad, dijeron que sí, y ahora vemos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Entonces, según van creciendo el secuestro, vamos pasando de grupo en grupo, hasta que llegas, al final, a mediados de octubre, al grupo grande, que es Al-Qaeda, y eso sí, que han secuestrado mucha más gente y saben cómo funciona un secuestro. Los otros no. O sea, nosotros, por ejemplo, estuvimos casi 1 mes y medio con 6 personas que antes de la guerra eran agricultores y que tenían vínculos con Al-Qaeda, y entonces durante esos 40 y tantos días se convirtieron en nuestros guardianes. Pero ni nos pegaban ni nos amenazaban, al contrario. Si estábamos enfermos o algo, nos traían pues una pastilla. Si teníamos frío, nos traían manta. Nos preguntaban si necesitábamos algo. Por ejemplo, a mi amigo López, o sea, a mi compañero López, que fuma, le ofrecían fumar. Nos compraron un ajedrez para que jugáramos. Y nos preguntaban cada mañana que qué queríamos comer. Entonces, era gente normal que se había puesto a trabajar secuestrando gente. Entonces, no eran profesionales. Luego sí, luego la cosa cambia. Ya voy a una celda, yo solo, con cámaras de visión nocturna. Cada vez que me abren la puerta vienen 2 hombres, vienen armados, entonces te das cuenta que estos ya son profesionales y saben lo que hacen. Y una cosa que también me sorprendió es el tema de ponerles motes. O sea, mientras hablas con tus compañeros, te tienes que dirigir hacia ellos. Es decir, no puedes usar su nombre real, porque si se llama, por ejemplo, Abu Ahmed, y dices Abu Ahmed, sabe que estás hablando de él. En cambio, si le llamas Pincho Mochilo o Gazpacho, no tienen ni idea de qué estás hablando. Entonces, bueno, al final, yo qué sé, eso, yo creo que es una cosa muy, muy española, ¿no? De poner motes y dirigirte a la gente hacia los motes. También una forma, bueno, pues de humillarlos o ridiculizarlos, entre comillas. Ya que ellos lo hacen con nosotros, nosotros lo hacemos con ellos. Luego ellos nos pusieron motes a nosotros, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso no está en el libro, me enteré a posteriori. Pues a mí me llamaban el profesor porque me pasaba todo el día hablando. A López era el niño de mamá, porque vivía con su madre, y Ángel era el gordito porque no paraba de comer durante todo el secuestro. O sea, ellos también nos pusieron motes a nosotros. Bueno, y luego es cuando aparece el LM, ¿no? Sí. Ese personaje. Era un antiguo militar que estuvo sirviendo con el ejército español. Era, si no me equivoco, alférez del ejército del aire. Entonces, este señor lo que hizo básicamente fue contactar con diversas unidades militares a las que había estado entrenando en 2012 y empezó a preguntar por nosotros hasta que consiguió dar con la célula que nos tenía. Pidió pruebas de vida, ellos le mandaron fotografías de nuestros pasaportes y entonces a partir de ahí él quería saber si estábamos vivos o no, porque bueno, los pasaportes los podía haber robado. Entonces me mandó una carta dirigida exclusivamente a mí con el encabezamiento: hola Antonio, soy LM, soy tu mejor amigo, por favor, para saber que estás vivo, necesito que me respondas a 2 preguntas. Entonces una de las preguntas era básicamente cómo se llama una amiga en común que nosotros tenemos, en qué hospital trabaja
y a qué se dedica dentro de su hospital. Entonces se llamaba Elena, trabaja en la Fe de Valencia y ella es enfermera. El problema es que enfermera en inglés es nurse y la célula que nosotros nos tiene de Al-Qaeda es Nusra. Es decir, los miembros de Al-Qaeda entienden que estoy mandando un mensaje a mi gobierno para decirles en manos de quién estoy. Entonces, a partir de ahí el secuestro cambia para mí. Pero digamos, esa figura no tiene nada que ver ni con las negociaciones que estaba haciendo el gobierno ni nada. Era un hombre... Que va, él lo hace por cuenta propia. Cuando ocurren secuestros aparecen muchas figuras pululando por diversos motivos, porque a lo mejor quieren llevarse una parte del rescate, porque a lo mejor quieren fama, porque tienen vínculos con el gobierno y quieren favores a cambio de que él actúe como negociador. Entonces, él, por supuesto, en ningún momento actuó en nombre del gobierno español. O sea, nadie le puso como representante del gobierno español en ningún momento. Él tomó ese rol y el problema es que empezó a negociar con los secuestradores de Al-Qaeda y les ofreció $100 millones por nosotros. Pero él firmaba con el símbolo del ejército del aire, ¿no? Creo. Y eso era un problema, también comentas. Hombre, cuando tú te diriges a un grupo terrorista y tu acreditación es original y es del ejército español, entiendes que eres una voz autorizada del ejército español y del gobierno, entonces te toman como representante. Entonces, si este señor les propuso $100 millones por nuestra liberación, ellos pues se lo toman como, joder, hemos hecho bingo con estos tres y lo llegamos a saber, vamos a empezar solamente a secuestrar a españoles. El problema es que era mentira. Ese es el problema. Que cuando él recibe las pruebas de vida y ve que estamos vivos, cambia los $100 millones por os voy a mandar una unidad del ejército militar para liberar a los tres españoles y os voy a matar a todos. Eso fue su respuesta. Entonces, si nosotros hubiéramos estado con un grupo más pequeño, que no tuviese el volumen y la organización que tiene Al-Qaeda, nos hubieran llevado a una cuneta, nos hubieran metido un tiro en la cabeza, porque suponíamos un problema para ellos. Tú imagínate 4 pringaos que alguien les manda un mensaje diciendo que nos va a mandar una unidad de élite para liberarnos, entonces claro, se acojona, normal. O sea, tú comentas eso, que por culpa de ese tío a ti te cambia todo el secuestro. Sí. De hecho, mis amigos que no recibieron la carta estuvieron todo el secuestro ellos juntos y el trato fue bueno. De hecho, les pusieron una televisión, me dijeron que les pusieron una televisión en noviembre, les daban bien de comer, en ningún momento les pusieron la mano encima. O sea, su secuestro y el mío son totalmente diferentes a partir de que este señor interviene. Claro, y la pregunta que me surge a mí al leer el libro es, después, una vez volviste a España, ¿has tenido contacto con él o él se ha leído el libro y te ha escrito como mínimo o algo? Él me escribió. Yo llegué a España un 8 de mayo del 16, que era domingo, pues creo que me escribió un miércoles o así, más o menos, diciendo que iba a venir a Madrid, porque yo soy Madrid, y que le gustaría sentarse conmigo y tomar un café. Entonces, mi respuesta fue, ni de cuña. O sea, no me encuentro bien y no me apetece sentarme contigo. Entonces, me volvió a escribir un mail, el cual conservo, donde me mandó nuestras fotografías secuestrados, nos mandó las pruebas de vida, nos mandó las negociaciones con los secuestrados y un texto que sigo teniendo y que dice más o menos así: Antonio, por mi buena fe cristiana, te he intentado ayudar. Entiendo que no quieras verme. A ver, ¿cómo se explica? O sea, dentro de su imaginario, ¿cómo se explica eso? Bueno, dentro de su imaginario, este es un señor que durante años ha aparecido en programas de televisión, entre ellos Ana Rosa, como analista político internacional experto en temas yihadistas. Vale, entonces, yo entiendo que él lo que quería al final era ponerse la medalla de yo he liberado a estos tres y salir en todos los medios de comunicación, que al final lo que buscaba es eso. De hecho, yo cuando le hice la entrevista para France Press, que aquí es como nos conocimos, claro, esto tuvo mucho boom, sobre todo en España, y a partir de esa entrevista él fue dando más entrevistas a diversos medios de comunicación, nacionales e internacionales. Entonces él al final lo que quería también era un poco de fama, lo que pasa es que estuvo a punto de salir mal. Creo que es un acto de valentía perdonar a aquellos que me han hecho tantísimo daño. Lo sencillo es odiar. Ese es el camino fácil. Pero sabes que nunca me ha gustado ese camino. Yo siempre voy en dirección contraria al resto. Me pongo en la piel de esta gente y pienso en lo que les ha tocado vivir. Pienso en sus circunstancias y en su contexto.
¿No haríamos nosotros lo mismo? ¿No nos convertiríamos en monstruos si viviésemos en el mismísimo infierno? Sí, es posible que también fuéramos seres detestables y sanguinarios. No deben de tener más de 25 años. Les han robado el futuro, las ilusiones y la esperanza. Los han manipulado y les han enseñado a odiar al prójimo. ¿Y por qué no podrían volver a aprender a amar? Nadie hace nada malo. Nadie. La maldad es circunstancial, no es innata. Una vez a ti ya te separan, ¿cómo son esos días? Una vez que a mí me separan, esos días son complicados. O sea, el más complicado es el momento de la separación, porque entran por la noche, en la habitación en la que yo compartía con mis dos compañeros, entran preguntando por Antonio. Iban vestidos completamente negro con pasamontañas, me sacan a la calle, me ponen unos billetes y me ponen un pasamontañas. Entonces, yo entiendo que hasta aquí. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que ellos saben quién se supone que soy espía, etcétera, etcétera, y que ya me habían puesto la cruz. Entonces, me llevan en coche, el coche se detiene, me sacan, voy caminando, subo unas escaleras y llego a una habitación. Entonces, cuando yo siento que voy a entrar a una habitación, pensé, aquí es donde lo van a hacer. Es decir, me van a quitar la capucha, voy a ver banderas de Al-Qaeda o de Estado Islámico, 4 o 5 pibes con un cuchillo y una cámara delante donde me van a cortar la cabeza. No sucede eso, sucede que estoy en una habitación con un colchón en el suelo, sí que hay cámaras, pero son de vigilancia, y me doy cuenta de que he cambiado de grupo. O por lo menos me he cambiado de unidad militar. Y a partir de ese momento lo que hay son constantes interrogatorios con un objetivo bastante claro. Quiero saber por qué has venido a Siria, con qué grupos militares te vas a reunir, con qué jefes militares te has reunido y qué les vas a dar a cambio de sentarte con ellos. Entonces, claro, te están preguntando cosas que tú no sabes, pero ellos piensan que los estás ocultando información. Entonces, bajo tortura y bajo amenazas, un ser humano cuenta lo que sea. Entonces, a partir del momento que yo les dije, no sé de qué me estás hablando, ellos al día siguiente, según se abría la puerta, me pegaban. Me pegaban, porque su único objetivo era que yo les contase la información que ellos me habían pedido, pero es que no lo sabía. Entonces, me privaban del sueño. Por la noche tenía las luces encendidas y cada vez que yo me dormía golpeaban la puerta. ¿Qué más? No me daban de comer, no me sacaban de la habitación, me fingieron ejecuciones, bueno, me simularon ejecuciones. Me sentaron delante de una cámara, 2 tipos detrás con un cuchillo, me arrodillaron, otro día entraron con una espada, me querían cortar la mano, y así constantemente buscando como único objetivo romper al secuestrado para que yo les dé la información. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que es que la información que me están pidiendo, por mucho que ellos quieran, yo no la tengo. O sea, es que no les puedo decir absolutamente nada. Entonces, bueno, pues un día y otro día y otro día. ¿Y cómo eran mis días? Pues era encerrado en una habitación unas 23 horas 50 minutos al día, porque solamente tenía 10 minutos, 5 por la noche, 5 por el día, para ir al baño, y ya está, sin hacer absolutamente nada más. Al principio sí que me dieron cuadernos y yo iba escribiendo cosillas, y bueno, pues aburrido, mirando el techo y sobre todo comiéndome la cabeza. Que ese es el problema. Para mí, el mayor problema de mi secuestro ha sido la soledad. Y hay un momento que comentas cuando pierdes la esperanza, digamos, que es cuando intentas suicidarte, y una de las cosas que me sorprende es cuando escribes, cuando no lo has podido hacer, diciendo como he sido cobarde, digamos. A ver, es un tema espinoso. O sea, la gente que nos está viendo tiene que entender la situación. Llevaba como 3 meses secuestrado, solo, es decir, ya llevaba 6 secuestrado, con palizas y golpes constantes todos los días, con tortura psicológica. Entonces llegas a un momento que estás desesperado. Cuando yo voy al baño de esas mañanas, veo que estos se han olvidado las cuchillas de afeitar. Entonces me llevo un cabezal, lo rompo y saco las cuchillas. ¿Por qué? Porque estaba cansado de los golpes, estaba harto de estar aguantando a esta gente día sí y día no. Entonces, por la noche, a pesar de que tenía luz en la habitación, pero era luz LED. Entonces, encontré un punto muerto donde yo podía pasar desapercibido sin que ellos me vieran. Entonces, cogí las cuchillas y empecé a cortarme la vena del brazo izquierdo. Pero cuando lo estás haciendo, también te das cuenta de que no tienes el valor suficiente para hacerlo, porque para quitarte la vida tienes que tener mucho valor. Y yo me di cuenta de que no tenía, a pesar de que tenía ganas de acabar con todo aquello.
¿Por qué? Sencillo, porque yo pensaba que si lo hacía yo, mi familia no iba a tener que pasar por el trance que pasó, por ejemplo, la familia de James Foley, que es verlo de naranja delante de una cámara antes de ser decapitado. Entonces yo no quería que mi familia me viese decapitado. Eso es lo último que yo quería, esa imagen. Lo que pasa es que no tuve valor para terminar. Y luego también me sorprendió el tema de buscar pequeñas victorias. O sea, tú obviamente no podías ganar contra unas personas que te han secuestrado. Y el hecho de, pues ahora si me pegan no voy a llorar. Eso ya con una pequeña victoria. Ahora el cartel de aquel que pusiste en la habitación. Bueno, al final te tienes que seguir sintiendo persona y te tienes que sentir sobre todo que ellos no te ganan o no te dominan, entre comillas, porque claro, al final yo estaba a merced de ellos. Pero sí que hay diferentes gestos míos hacia ellos diciendo, bueno, pues me habéis quitado todo, pero me queda un poquito de dignidad y con esa os voy a estar machacando todo lo que pueda. Como, pues, por ejemplo, como tú decías, ellos me trataran como si yo fuera un perro. De hecho, mi plato donde yo comiera son los platos de los perros. Cada vez que ellos entraban en mi habitación yo me tenía que poner la capucha, era como si fuera mi bozal. Cuando yo salía al baño les tenía que dar la mano para que ellos me guiasen por dentro de la casa, es decir, esa es mi correa. Y cuando quería que me pusieran pie, chasqueaban los dedos, como haces al perro. Entonces yo era su perro. Mi respuesta fue que cogí papel y boli y puse Ana Leisa Kal, que en árabe significa no soy vuestro perro. Y se lo puso en la pared. Y según entraron, lo primero que vieron al entrar en la habitación fue eso. Y les sentó bastante mal. De hecho, me soltaron una hostia. Pero bueno, o sea, quiero decir, al final ellos me daban, yo se las devolvía así poquito a poco, pero claro, ellos, por ejemplo, me pegaban y yo no les podía devolver nada. Te la tienes que comer. ¿Por qué? Porque si te revuelves y tú les das, van a entrar los 4 que están fuera y te van a hinchar a golpes. Entonces lo que no quiero es eso. Antes del secuestro, ¿tú realmente habías contemplado eso como una posibilidad real? ¿O era más, entiendo que puede pasar, pero es algo muy lejano? Una de las decisiones más importantes que tiene que tomar una persona que quiere cubrir zonas de guerra es que en algún momento de su vida puede ser secuestrado, puede resultar herido o puede morir en una zona de conflicto. Yo ya lo tenía asumido porque había visto morir muchos amigos, me habían secuestrado también muchos. Pero, ¿qué pasa al final? Que piensas que a ti nunca te va a llegar. Ese es el problema. Que les puede pasar a la gente de alrededor, pero dices, bueno, a mí no me llega. Es un poco como lo del coronavirus, ¿no? Sabemos que está, pero a mí ni a mi familia nos han tocado. Entonces, bueno, pues sigo saliendo de copas, sigo saliendo a la calle sin mascarilla, etc. Hasta que te toca y lo vives en propia carne y dices, vale, ahora le he cagado. Pues es un poco lo que me pasó a mí. A mí me habían secuestrado a James Foley, a Ricardo García Vilanova, a Marc Marginedas, a Javier Espinosa. O sea, son amigos, gente con la que yo he estado y he compartido muchas horas y muchas coberturas. Y lo secuestran y a uno de ellos lo asesinan. Pero dices, bueno, de momento yo sigo yendo así y a mí no me pasa. Punto, hasta que te pasa. Yo sí lo contemplaba. De hecho, yo sabía que tarde o temprano nos iba a pasar. Este fue el viaje número 12 que habías hecho tú. Sí. Después de 11 viajes, realmente piensas, bueno, lo domino, o nunca llegas a pensar que controlas. Piensas que controlas, que has estado muchas veces y que, ya te digo, como vas tantas veces y estás tanto tiempo, pues que no te va a llegar. El problema del secuestro es que no lo ves venir. Aunque haya, digamos, diferentes marcadores o diferentes como bombillitas que se encienden de warning y que tú no les haces caso, ¿no? Por ejemplo, a nosotros se nos encendieron varias y yo no las hice caso. Una, cogimos a un fixer, a un traductor que nunca habíamos trabajado con él. Error. Después, el día anterior al secuestro, el fixer y el conductor nos hicieron una foto a los 3 compañeros, solamente a nosotros 3. Segundo error de por qué no salen ellos. Nos querían hacer un selfie y tenerla de recuerdo, porque se la quería mandar al grupo que nos iba a secuestrar al día siguiente. Y la tercera bombillita fue que al mismo día del secuestro, el traductor me preguntó que cuánto valían nuestras cámaras de fotos y de vídeo y que él iba a cuidar de mí, me dijo. Solamente de mí, de mis otros 2 compañeros no, solamente de mí. Entonces, ahora lo ves y dices, vale. O sea, me estaban mandando señales y yo no las estaba viendo. Pero aunque hubieses detectado la primera señal, cuando hacen la foto dices, eso es raro, nos vamos, no podías irte, ¿no? Entiendo. Podríamos haber intentado irnos, pero seguramente también nos hubieran secuestrado. Sí, nos hubieran secuestrado a la salida, en vez de trabajando. O sea, quiero decir, aunque lo hubiéramos detectado, sí que tenía muy mala pinta. O sea, ya no podríamos haber salido de allí. Stoitan,
¿Tan cansado de la intolerancia de estos cabrones? O piensas como ellos o estás en contra de ellos. Aquí no hay más opciones, no hay más gama de color. O blanco o negro. No hay lugar para los grises. Esta mañana entró Speak English en mi celda de nuevo para hablarme de religión. Pero en esta ocasión no llevaba el Corán, sino un ordenador portátil. Me ha dado a leer un documento de Word escrito en inglés donde se destacaban las grandezas del Islam comparado con otras religiones. He tardado cerca de media hora en leerlo. Se trataba de un escrito de un imán de Arabia Saudí, donde quedaban claros los motivos por los que todos debemos ser musulmanes y en el que no hay cabida para otras religiones. Aquellos que lean esto no podrán sino convertirse al Islam porque ahora conocen la verdad. Venía a decir el último párrafo del panfleto. Todo tu libro gira mucho también en torno al tema de la fe, que es un tema que a mí me interesa mucho. Y lo primero que comentas es realmente el tema de las premoniciones, ¿no? Que era pues el tema de las pulseras, que siempre tienes las pulseras y aquel día pasó algo, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente. Yo soy muy supersticioso. Yo siempre llevo 7 pulseras porque es el día de mi cumpleaños y es el número de la suerte, ¿vale? Pero no fue con las pulseras, fue con el reloj. Yo siempre voy a trabajar con el reloj porque me gusta ser puntual y porque, bueno, en mi día a día aquí en donde vivo, en casa, también lo llevo. Y el día que nosotros íbamos a entrar, el reloj se para. Y me levanto y les digo a López y Ángel, se me ha parado el reloj. Y esto es, bueno, no pasa nada, ¿será que no has cambiado la pila? Y no, es que mi madre la cambió hace poco. O sea, no puede ser. Sí, el mismo día se me paró el reloj. Era una cosa acojonante. Y dudé, digo, bueno, pues me lo quito, no tiene mucho sentido llevar el reloj, si no marca las horas. Y entonces empecé a caminar de camino a la frontera con Siria y me di cuenta que me faltaba algo, entonces me lo puse. Iba con un reloj que no funcionaba. Y ese reloj te lo quitaron rápido, ¿no? Entiendo. Cuando nos secuestraron, el mismo día que nos secuestraron, nos llevaron a una nave industrial que estaba a las afueras de la ciudad de Alepo y ahí nos quitaron las cámaras, nos quitaron los pasaportes, me quitaron todas las pulseras y la cartera y el reloj, y nunca más. Bueno, de hecho, a los 2 días nos quitaron hasta los calzoncillos, nos lo quitaron todo. ¿Y crees que para ese tipo de trabajos, o sea, no sé si tus compañeros también son supersticiosos o qué? O te lo comento porque yo, por ejemplo, no lo soy, pero sí que cuando he ido a algún sitio así más o menos extraño, pues siempre te aferras, digamos, pues a, bueno, pues eso porque me recuerda a mi casa y tal, y voy a volver, o una pulsera que me regala mi pareja y a la vuelta se la devuelvo, cosas así, ¿sabes? Bueno, mira, yo en mi día a día aquí en España no soy supersticioso, ¿eh? O sea, no me levanto con el pie derecho, yo qué sé, se cae sal y no la tiro por detrás. No, pero en mi trabajo sí. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, al final yo creo que lo pruebas una vez y como te va funcionando, pues te aferras a ello. Por ejemplo, yo en mi primer viaje en 2008 a Irak, mi madre me confeccionó 3 pulseras. Entonces, fueron conmigo todo el camino, todo el viaje. Me vio que me funcionaban, le dije, mamá, pues hazme, en vez de 3, dame 7, o sea, hazme 4 más, que es mi número de la suerte, y bueno, pues me las voy llevando. Y entonces lo que siempre hacía era en mis viajes, regalaba 1 o 2 pulseras, para que a la vuelta mi madre me hiciese el número de pulseras que había regalado para tener siempre 7. Y eso era básicamente mi superstición, ¿eh? O sea, tampoco mucho más. Mis compañeros no suelen ser supersticiosos, ¿eh? Bastante tienes con lo que tienes como para preocuparte también con este tipo de cosas. Claro, yo lo que pensaba, digo, igual en sitios muy inestables, tener como una sensación de seguridad, aunque sea por estas cosas, igual es importante. No, yo lo que también llevo es fotos de mi familia, pues de mi hermana. Ahora que ha nacido mi niña, pues también llevo una foto de mi cría, ¿sabes? Algo que como tú decías, ¿no? Algo que tengas de tu casa y que te haga estar cerca de los tuyos sin estar cerca de los tuyos, porque muchas veces ni siquiera tenemos cobertura de teléfono para hacer una videollamada o mandar un WhatsApp. Entonces, hay muchos momentos de soledad. Entonces, pues las pulseras o las fotos a mí me ayudan a estar cerca de los míos, que yo creo que al final es súper, súper importante. Y otro tema importante es el tema de Dios, que comentas que te reconciliaste con Dios. Sí. ¿Eras creyente antes o...? A ver, yo pertenezco a una familia cristiana, no muy practicante. Mi abuela sí que lo era. Pero vamos, que quiero decir, tengo los valores cristianos, estoy bautizado, he hecho la comunión, etcétera, etcétera. Cuando empiezo a ir a zonas de guerra y veo las cosas que veo, sobre todo en los hospitales, con tantos críos muertos, etcétera, te preguntas, ¿dónde está Dios?
O sea, ¿por qué tengo que rezar a una persona que permite todo esto? O sea, de verdad, no te puedes hacer una idea de las cosas que nosotros vemos en una zona de guerra. O sea, ni tu imaginación sería capaz de verlo. Entonces te preguntas, no tiene sentido. No tiene sentido perder, entre comillas, el tiempo en rezar a una persona o a un ente que permite todo esto. Entonces, durante años dejé de rezar y de hablar con él. O sea, ni siquiera entraba a una iglesia. Yo siempre entraba a iglesias solo, sin ir a misa. Porque me gustaba hablar con él, no sé, me reconforta. Y dejé de hacerlo porque no entendía. Entonces, durante los primeros 3 meses de secuestro, como que me jactaba un poco de, yo paso de pedirte a ti nada. O sea, no me vas a dar nada porque es que no existes, porque permites lo que permites. La cosa cambia cuando a mí me separan. ¿Por qué cambia? Joder, porque te ves contra la espada y la pared. Y entonces, no lo haces por fe, lo haces por egoísmo. Y dices, quizás hay alguien ahí. Y si hay alguien y me escucha y me puede echar una mano, cojonudo. Si no hay nadie, pues le va a dar igual que le rece o le pida o no. Entonces lo haces por egoísmo, ¿no? Muchas veces nos pasa a los seres humanos que te tienes que ver contra la espada y la pared para acudir a tu fe. Una fe que a lo mejor no tienes, nunca has tenido, o que has tenido y la has olvidado. Por ejemplo, si tienes algún tipo de enfermedad, pues acudes hablas con él, rezas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me ocurrió que a partir de que me vi solo y sobre todo de los días que empezaron a pegarme, yo hablaba con Dios todas las mañanas antes de desayunar y me tiraba a lo mejor 1 hora, 1 hora y media hablando y era el único momento en el que yo, entre comillas, hablaba con alguien. O sea, también, quiero decir, me hacía compañía. Sí, precisamente, dándole muchas vueltas al tema de Dios, últimamente lo que... O sea, quiero pedirte a ver tú qué piensas, ¿eh? Pero claro, yo no creo en Dios, o sea, soy agnóstico, digamos. Entiendo, sí. Realmente ser agnóstico creo que hoy en día es un privilegio. Nunca he tenido ningún problema, digamos, en mi vida que me ha hecho plantearme ni siquiera si Dios existe. Si existe o no existe, mi abuela sí que es muy creyente de ir a misa, yo también me he educado en un entorno católico, pero ya está, ¿sabes? No niego que exista porque no hay ninguna prueba de que no exista, pero tampoco tengo ninguna prueba de que exista. Entonces, pues, respeto cordial, punto, y del mismo Dios católico, pues con todos los dioses y todas las religiones. Bueno, sí. Me interesa de modo antropológico, si quieres. Pero claro, lo veo como que yo realmente soy un privilegiado por poderme permitirme el lujo de no creer en nada. A ver, yo durante mucho tiempo me consideraba agnóstico como tú, ¿eh? O sea, ni iba a misa, yo no sé rezar. O sea, quiero decir, no me sé el Padre Nuestro, ni el credo, ni nada de nada. O sea, pero sí que, yo qué sé, estando allí dices, joder, ¿qué sentido tiene, no? O sea, te haces muchas preguntas, ¿no? Y te haces esa pregunta de qué sentido tiene la humanidad, qué sentido tienes tú, por qué estás aquí, y no sé. Y al final, pues yo creo que es recurrir a lo fácil, que es, voy a intentar creer en algo para que me intenten sacar de aquí. O sea, quiero decir, yo creo que ya es desesperación pura y dura. Espero que nunca tengas que recurrir a esa desesperación de, hostia, me veo contra la espada de la pared, tengo que recurrir a alguien. No sé si existes o no, pero bueno, yo te reto, que es lo que a mí me pasó. No tengo ni idea de si estás o no, pero es que yo quiero salir de aquí y creo que eres ahora mismo mi única alternativa porque no tengo ninguna más, porque no puedo recurrir a nadie más. Entonces, es un flotador en medio del océano, es o te cojo a ti o me hundo. Y mira, luego hablando con mi psicóloga, porque después de regresar del secuestro estuve varios años en terapia, me dice, cuando tú hablabas en voz alta con Dios, eso te ayudó a no estar encerrado en ti y ayudó a tu mente a pensar que había más gente y que te podías explayar con ellos. Si te hubieses quedado callado, a lo mejor te hubieses metido en un agujero muy profundo del que a día de hoy no podrías salir. Todo eso está muy bien, comentó después de releer el texto que aparece en la pantalla de su teléfono móvil. Pero, ¿no dice el Corán que si alguien roba, se le debe cortar la mano? Sí, responde con una sonrisa pícara. Entonces, a esta gente alguien le cortará la mano, digo yo, ¿no? Nos han robado las cámaras y, además, nos han secuestrado. No, porque sois infieles y enemigos. El Corán no califica esto como robo. Nadie nos castigará, al contrario. Bien por el Corán, pienso para mí. Si eres infiel, que te den. Puede que sea la religión verdadera, pero yo me quedo con eso de poner la otra mejilla.
tus secuestradores intentaban que te convirtieses al Islam durante todo el secuestro. Sí, ¿Nunca te sí. planteaste esta opción? No, nunca me planteé esta opción. O sea, de verdad, jamás. Mira que he ido a países árabes, he ido muchísimas veces y siempre que vas, la primera pregunta es ¿Real Madrid o Barcelona? La siguiente, si eres cristiano o eres musulmán. Si dices que eres cristiano, ya, su único objetivo en su vida va a ser intentarte convertir. ¿Vale? O sea, da igual que estés en Afganistán, en Siria o en Somalia. Su único objetivo es convertirte. Y ellos, muchos de ellos eran fanáticos religiosos, lo único que querían era convertirme. ¿Por qué? Porque si conviertes a un cristiano, directamente la persona que lo convierte va al paraíso. O sea, tienes como vía directa, ¿vale? No hace falta que seas mártir ni nada. Directamente vas al paraíso. Entonces, su único objetivo era convertirme. Me lo planteé, no, ni de coña. Porque ya bastante humillación sentía como para además claudicar en ese tema. O sea, no solamente porque yo había recuperado la fe y para mí suponía una traición a lo que yo había recuperado. De, bueno, pues me acomodo y si me hago musulmán, pues a lo mejor me pegan menos o me tratan un poco mejor. Y después también pensaba de, tengo que ponerme a rezar con estos pollos que no me apetece nada. Además, 5 veces al día me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana para rezar con estos. Ni de coña. O sea, lo siento en el alma. Y entonces también era una forma yo de joderles a ellos, porque yo sabía que me querían convertir. Entonces, cuando yo les dije que no, estuvieron durante 3 semanas, sin dirigirme la palabra. 3 semanas. Porque para ellos era una ofensa. Entonces, un gol para mí. Esto realmente también me sorprendió, ¿eh? La memoria que tenías a la hora de controlar más o menos el paso del tiempo. Porque, claro, estabas encerrado en una sala, en la segunda parte del secuestro, que no se veía la luz del día, ¿no? Completamente, sí. Tengo buena memoria. Imagino que es por mi profesión, ¿eh? A día de hoy también me pasa. Bueno, a ver, también tienes que tener en cuenta que no teníamos otra cosa que hacer. Entonces, si a mí me secuestran un 13, que es lunes de julio, pues a partir del día siguiente es 14, 15, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabía los días y cómo sabía que se iban acabando los días? Bueno, lo bueno que tiene el mundo musulmán es que tiene 5 llamadas a la oración. La quinta, yo tachaba en el calendario el día, porque habíamos pasado al día siguiente. Entonces, así me ayudaba. ¿Qué me ayudaba también? Cuando ellos entraban a meditación a hacerme alguna prueba de vida, me ponían un periódico y entonces yo miraba la fecha. Y la fecha era, por ejemplo, es que lo recuerdo perfectamente, 28 de diciembre de 2015. Yo me fui a mi calendario y ponía efectivamente 28 de diciembre de 2015. Digo, perfecto, cuadrado. Y estuve contándolos los 299 días. De hecho, es una cosa que cuando el CNI habló conmigo para tener una entrevista, bueno, de cómo había sido el secuestro, dice, eres la única persona con la que nosotros hemos entrevistado que ha estado secuestrada, que sabía perfectamente el día en que vivía. Pero claro, eso es bueno. Es que yo cuando leía el libro me preguntaba, igual eso es que es malo precisamente acordarte de los días. Es bueno y es malo al mismo tiempo. Me explico. Es bueno porque no pierdes la noción del tiempo. Es malo porque sabes el día que estás y el día que vives. Es decir, sabes cuándo es Navidad, cuándo es el cumpleaños de tu padre, de tu madre, de tu hermana, de tu hermano, cuándo es tu cumpleaños. Entonces, cada fecha significativa es una losa. O sea, yo pasé mi cumpleaños solo. O sea, yo cumplí el 7 de marzo, 34 años, en una habitación yo solo y sabía perfectamente que era mi cumpleaños. Y además también pensaba de, joder, este año que me han secuestrado, casualmente es bisiesto, así que tenemos 29 de febrero, digo, otro día más. ¿Sabes? Eso ya para quitarle un poco de hierro al asunto. Tiene cosas malas. O sea, pasar una Navidad tú solo, cuando sabes que es una fecha especial, porque tienes que estar con la familia, etcétera, es jodido, muy, muy jodido. Volviendo al tema de tus captadores y el hecho de que te quisieran convertir al Islam, tú les comentabas a ellos, en plan, si aquí dicen en el Corán que no robarás y si no te cortan la mano, ¿cómo me habéis robado vosotros las cámaras? Me tenéis secuestrado, en plan, ¿eso no es algo negativo? En principio tendría que ser negativo, ¿no? Porque es lo que pone el Corán. Según ellos, eso está permitido siempre y cuando se lo hagas a un infiel. Entonces, claro, como yo era infiel porque era cristiano, pues el Corán, según ellos, según siempre su interpretación, pues da vía libre a hacer cosas como estas. O sea, te voy a decir un ejemplo gráfico de cómo era su fanatismo, y es que ellos, al intentar convertirme, me dieron un ejemplar del Corán. Bueno, más que ejemplar, me dieron 4 capítulos, ¿vale? Estaban impresos en árabe y en inglés. Y claro, yo me los comía, o sea, los capítulos, vamos, como si no hubiera mañana, no tenía otra cosa que hacer, llevaba meses sin leer ni nada, entonces claro, yo me los devoraba uno y otro, y cada vez que entraba le decía, ¿no tenéis más?
¿te gusta? Digo, me está encantando. Claro, ellos pensaban que era otra cosa. Bueno, pues el tipo que me entregó los papeles, los folios, era el que normalmente a mí me pegaba, ¿no? Y me dijo, este es el Corán, está en árabe y está en inglés. Si tocas el texto en árabe con la mano, te pego, entro y te pego. Y yo, hostia, digo, espera, que venga aquí el que habla inglés y que me lo explique, porque no lo estoy entendiendo. Y entonces el tipo me lo explicó. Los que no somos musulmanes no podemos tocar con el dedo el texto en árabe porque nosotros estamos sucios e impuros. Entonces dice, como se te ocurra tocar el texto y él te vea por las cámaras, dice que sepas que viene y te pega. Y yo, hostia. Ese es el grado de fanatismo que llegaban los tipos. Porque el Corán, al ser un texto sagrado que viene directamente de Dios, ni siquiera ellos lo pueden tocar. Solamente lo pueden tocar después de haberse purificado. Pero claro, yo, que soy infiel, o sea, directamente ya me puedo lavar o todo lo que tú quieras, que es que ni se me ocurre tocarlo. Entonces me dijeron esto, como toques el texto en árabe, te pegamos. Digo, cojonudo. Pero en el fondo le entiendo, o por lo menos quiero tratar de entenderle y de justificarle. 4 años y medio de guerra, sin trabajo, sin esperanza, sin futuro, sin posibilidad de prosperar, con toda la familia en Turquía. En su situación no haría lo mismo, es decir, 3 occidentales pagan $100 al día por trabajar en Alepo. ¿Qué sentido tiene jugarse la vida por ese dinero cuando los grupos yihadistas pueden pagar 5 o 10.000 por cada uno de ellos? No, con casi toda seguridad. Usama no está enterrado en una cuneta con un tiro en la nuca. Ni lo han decapitado. Está escondido en algún agujero hasta que sea seguro para él volver a aparecer en escena. Y lo hará como si nada, haciéndose la víctima. Es como si lo viese. Otra cosa que me gusta, que no sé si pasó prácticamente por obligación, que es que tú tratas de entenderles a ellos. No, igual no justificarles, pero sí entender por qué están en esta situación. Esto ocurre sobre todo en la primera parte del secuestro, en los 45 días que estamos con los 6 tipos que nos tienen secuestrados. ¿Por qué? Porque tú los ves allí, que son gente normal y corriente, nunca iban con verdugo, nunca iban vestidos de militares, se ponían con sus teléfonos móviles a jugar, a fumar, hablaban entre ellos y les preguntabas algo y te respondían bien, que dices, ¿cómo es posible que esta gente esté haciendo daño a otras personas cuando no se les ve malas personas? Entonces, hablando con ellos, porque claro, teníamos mucho tiempo, y al final no te haces amigo, pero sí que tienes cierto grado de confianza. Pues mira, uno de ellos había perdido a su mujer en un bombardeo. Se acababan de casar y perdió a su mujer en un bombardeo. Su mujer además estaba embarazada, entonces el muchacho perdió la cabeza. No debía tener más de 30 años cuando pasó. Y nosotros pensábamos que el señor tenía 50 y resulta que cuando a nosotros nos secuestró tenía 36. Y estaba completamente, tenía el pelo totalmente blanco, la barba blanca y tenía un aspecto de envejecido que dices, hostia, que es más pequeño que yo. Y parece mi padre. Otro de ellos tenía 19 años cuando nosotros lo conocimos. Acababa de tener una niña que tenía 6 meses. Y me dice, es que mis padres eran ganaderos de la ciudad esta. Han perdido todos sus negocios, viven en campos de refugiados y yo desde hace 4 años no puedo ir al colegio porque no hay colegios en mi pueblo. Entonces, ¿qué hago? Voy a la mezquita y allí me captó Al Qaeda. Y el chaval, pues si hubiera tenido otras circunstancias en su vida, a lo mejor no era un fanático religioso ni secuestraba gente, sino que se dedicaba, pues yo que sé, a lo mejor a estudiar medicina en un cole o tecnología o yo que sé, o regentaba una tienda de telefonía. O sea, eran personas normales. Lo que pasa es que la guerra les cambió la vida radicalmente a todos ellos, a todos, porque todos esos tenían familiares que habían muerto durante la guerra. Entonces, al final también lo entiendes. Entiendes que te tienes que convertir en algo o defender lo que tú consideras justo. Mi abuelo con 19 años se fue a combatir en la Guerra Civil Española. ¿Es mala persona? Yo no lo considero así. ¿Mató? Sí, claro que sí. Por supuesto que mató, estuvo en un frente de combate y disparaba porque le disparaban. Entonces, si yo a mi abuelo no lo puedo juzgar, ¿por qué juzgo a estos? ¿Porque son musulmanes? Es que la religión al final es una excusa. Yo no estaba secuestrado porque era cristiano, ¿eh? Estaba secuestrado porque era español, o sea, porque era extranjero y era periodista. O sea, en ningún momento mi religión tuvo nada que ver en mi secuestro. Sí, una frase que me impactó también, porque es algo que he escuchado mucho
tocando tema de grupos sectarios, es el tema de yo antes era un mal musulmán y te explica una vida más o menos normal, porque iba, yo qué sé, porque bebía, porque iba a una fiesta, y ahora soy un buen musulmán y estoy aquí dando mi vida por la causa, ¿sabes? Y es una excusa que me han dicho mucho también. Es la segunda parte del secuestro, y ese de los 5 que yo tenía de guardianes o de carceleros, era el único que más o menos chapurreaba inglés, más o menos. Entonces, en una de esas mañanas en las que él me estaba intentando convertir al Islam, yo me senté con él y le dije, ¿pero tú siempre has sido yihadista? Y dice, no, yo tengo 28 años, antes de la guerra, es decir, con 22, yo iba a estudiar, ¿cómo se llama? Abogacía, Derecho, en la Universidad de Alepo. Yo fumaba, bebía, salía con mis amigos, iba a clase con las muchachas. Es decir, yo tenía una vida como las que podéis tener en Occidente, pero me he dado cuenta de que todo eso era malo, de que Alá me castigaba por hacer esas cosas malas, porque la verdadera senda que él consideraba, el verdadero camino que él consideraba oportuno para llegar a Dios era unirse a la yihad y dejar al lado todas esas tentaciones del mundo occidental, como puede ser estudiar, compartir clase con mujeres, fumar o beber. O sea, todas esas cosas las consideraba cosas impuras y haram y prohibidas, que no se podían tener. Entonces, claro, dices, vaya comedura de tarro le han hecho a este muchacho, que estaba estudiando Derecho, o sea, que no era un analfabeto, o sea, que este señor antes de la guerra pensaba por sí mismo y quería tener un futuro laboral como abogado. Y ahora el tipo es yihadista y daría su vida, porque es que me lo decía, daría mi vida por mis hermanos si ellos me lo pidieran. Esto es decir, si alguien se lo pide, él se inmolaría en nombre de Dios y de sus hermanos. Dices, madre mía, ojo, ¿cómo le han comido el tarro a este muchacho? O sea, no lo podemos mirar todo desde nuestro prisma occidental, porque nuestra vida no es la suya. O sea, desde nuestra posición y nuestro sofá, la vida es mucho más sencilla. Pero si nosotros estuviésemos en su lugar, ¿actuaríamos igual o no actuaríamos igual? Te voy a poner un ejemplo. Mi traductor, Usama, su familia tenía varias floristerías en la ciudad de Alepo. Alepo es tan grande como Barcelona o como Madrid, más o menos, 4 o 5 millones de personas, el motor económico del país. Y de repente todas las floristerías que tienen que cerrar por la guerra. Segundo, su familia, sobre todo sus padres que eran mayores, tienen que abandonar su ciudad e irse a Turquía a vivir a campos de refugiados, que son tiendas de campaña en un sitio donde en invierno se llega a los 5 grados bajo cero, donde muchas veces ni siquiera tienen acceso a tener estufas dentro de las tiendas de campaña. Es decir, pasas de una vida acomodada a vivir en la nada. Pero tienes una oportunidad, que es la presencia de 3 extranjeros que sabes que te van a dar dinero por ellos. ¿Cuánto? No lo sé, pero te van a dar dinero. Y con ese dinero vas a mejorar la vida de tus padres, que son mayores y viven mal. ¿Tú qué harías cuando no debes nada a esos extranjeros? ¿Tu familia o los extranjeros? Pues ya está. No podemos juzgar con nuestra visión porque nuestra vida es muy fácil. Solamente te voy a poner un ejemplo aquí en España. Cuando ocurrió el confinamiento, la gente salió corriendo a los supermercados y se lo llevaba todo, sin pensar en el prójimo. O sea, los 2 primeros días que se dijo que se iba a confinar y la gente no iba a salir, estoy hablando del año pasado, de marzo del 2020, se atracaron los supermercados y se acabó con todo, con todo. Y fueron 2 días, ¿eh? Imagínate una guerra que lleva 10 años. ¿Qué haces? ¿El dinero y mejoras la vida de tu familia? ¿O te quedas con los extranjeros? Espero que algún día sepas perdonar a tu hermano mayor por su mala cabeza, por ser un egoísta y pensar solo en mí. Ojalá nunca me guardes rencor por todo lo que estoy haciéndote sufrir. No eres más que una niña y has tenido que madurar a pasos agigantados por mi culpa. Lo siento tantísimo. Sueño con el día en el que nos volvamos a ver. Te has convertido en mi salvavidas en este lugar de mierda. Trato de no decaer, te lo prometo. Es complicado. Intento mantener la cabeza lo más fría posible y ser mentalmente fuerte porque quiero salir de aquí. Y me temo que lo más duro
está aún por llegar. Ya han vuelto por fin a casa. Los 3 periodistas españoles secuestrados en Siria han dejado atrás el infierno de su cautiverio. Esta mañana aterrizaba el avión que los ha transportado en la base aérea de Torrejón, donde esperaban emocionados sus familiares. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre no les abrazaban desde hace más de 10 meses. Los 3 están bien, pero son visibles en su físico las huellas del largo secuestro. El libro termina justamente cuando termina tu secuestro, Sí. pero realmente a mí también me genera curiosidad un poco entender lo que pasó después. Y una cosa que dice Cristina Sánchez en el epílogo, precisamente, Sí. es un tema que hay otras víctimas que normalmente son silenciadas, que precisamente son los familiares, que es algo que también he visto con los grupos sectarios. Se habla mucho de la secta o del familiar que está captado, pero las víctimas son las familiares son otras víctimas que normalmente pues no se tiene en cuenta. Como te he dicho al principio, me han hecho muchas entrevistas desde que salió el libro, muchísimas, no sé, incontables. Pero yo siempre digo lo mismo, yo tengo una historia, pero la historia realmente la tienen mis padres y mis hermanos. O sea, tú imagínate, no sé, el día que seas padre, que llega alguien, la policía o el gobierno, y te dice que no vas a volver a ver a tu hijo nunca más. Nunca más. Y que lo tienen secuestrado en Siria y no sabes si lo tiene Al-Qaeda, Estado Islámico, donde narices está. En un país donde sabes que a los periodistas los decapitan. Se te viene el mundo encima. ¿Cómo vives esos 299 días? Cuando nosotros en mi familia somos una piña. Siempre hemos sido una piña. Entonces, claro, te quitan una parte y te sientes vulnerable. Piensas en esa persona que no está contigo todos los días. No sabes cómo está, ni dónde está, ni en qué condiciones está. Y a mí me pasaba lo mismo, yo pensaba muchísimo en ellos. Y yo, por ejemplo, en Navidad pensaba, hostia, están todos reunidos en mi casa y yo no estoy. El día de mi cumpleaños, yo lo sabía, que el día que yo saliese, da igual que fuese un año o 3, el día que yo saliese iba a tener encima de mi cama todos los regalos de la Navidad que me había perdido y de mi cumpleaños. Pues ahí estaban. Y si hubiese pasado 2 años, tendría 2 Navidades y 2 cumpleaños. 3 Navidades y 3 cumpleaños. Porque ellos siempre intentaban mantener la esperanza de vamos a volver a verte. En el momento que pierdas la esperanza se acabó todo. Dejas de soñar y dejas de pensar nos vamos a volver a reencontrar. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Yo me los imaginaba, mis padres tienen un negocio o es un vivero de plantas, entonces yo me los imaginaba metidos en la oficina con la estufa, muertos de frío y llorando los dos. Y efectivamente fue así. Y yo he tardado mucho tiempo en saber cómo vivieron ellos el secuestro. De hecho lo supe porque Gemma Nierga les hizo un reportaje en TV3 yo creo que octubre, noviembre del año pasado, del 2020. Y ellos contaban cómo fue su secuestro, porque yo no tenía valor de sentarme con ellos a hablar. Nunca les pregunté cómo lo habían tomado, ni cómo fue su reacción, ni nada de nada, porque no lo quería saber. Porque para mí era un castigo saber cómo habían sufrido por mi culpa. Muchísimo. Entonces, claro, ¿sabes? Poner en boca de unos padres con los que al final acabas empatizando, porque todos somos hijos, ese sufrimiento, dices, madre mía. O sea, yo qué sé, yo no sabía, por ejemplo, que mi padre bajaba al negocio antes y se ponía a gritar y a llorar él solo, porque no podía permitirse llorar en mi casa. Yo solamente sé, porque me lo dijo mi madre, que el día que se enteraron, ella tardó 3 días en decirle a mi padre que no me habían secuestrado. Entonces llegó un momento que Cristina le dijo, se lo tienes que decir porque vas a ir en la prensa. Y entonces se lo dijo en casa y se puso a llorar, a pegar gritos. Bueno, vinieron hasta los vecinos, porque no sabían qué estaba pasando. Entonces, es jodido. Mi hermana me escribió una carta despidiéndose de mí, carta que luego rompió. Durante el secuestro ellos me escribieron cartas, las tengo guardadas, no las he leído. Y hace 5 años que me han liberado, 5 años, están guardadas y no sé si algún día tendré valor para leerlas. Yo creo que la familia es lo más jodido. Porque bueno, les haces un daño irreparable. Porque yo he elegido ser corresponsal de guerra, ellos no. A ellos les viene de obligación. Entonces, bueno, no sé. A mí yo creo que es mi punto débil, la familia, y pensar en todo el sufrimiento que yo les he causado durante esos 300 días casi de secuestro. Y a lo que decías, el libro se acaba con la llamada a mi madre, porque entendía que la parte que venía a continuación era como muy privada, ¿sabes? Muy de nosotros. Algo que tenía que quedarse en la intimidad. Y bueno, pues
no sé, que tampoco trascendiese mucho más allí. Yo, por ejemplo, te voy a dar un par de cosillas. Yo llegué un 8 de mayo a España y yo los 3 primeros días los pasé en un hospital, el Hospital de la Princesa de Madrid, porque, bueno, tuve secuelas debido a los golpes. Estuve ingresado 3 días. Porque tuve un episodio de epilepsia. Ni soy epiléptico, ni mi familia es epiléptica, no hay nadie. Pero debido al estrés que me habían causado, mi cerebro reaccionó convulsionando y estuve 3 días ingresado. Y bueno, pues me hicieron diversas pruebas y los neurólogos del Hospital de la Princesa me enseñaron una especie de radiografía de mi cerebro y me dijeron, mira, ¿ves este puntito que brilla aquí más? Dice, ese es el inicio en el que tu cerebro empezó a apagarse y a encenderse como si fuera un ordenador. Porque llegó un momento que tenía tanta tensión acumulada que al llegar a tu casa y saber o entender que estás bien y que nadie más te va a hacer daño, se libera y libera convulsionando el cuerpo. Y nunca más me ha pasado nada más. Así, nunca más he tenido episodios de epilepsia ni nada más. Ese es un día. Y bueno, pues yo qué sé, como tú decías, ¿no? Pues también causa estragos en la familia. Mi hermana y mi madre fueron varias veces al psicólogo. Mi hermana, por ejemplo, ya no se despide de mí cuando me voy de viaje. No sé, ya te digo, son cosas más personales, que por eso el libro acaba como acaba. Vale, y la última pregunta. Sí, En el libro comentas que estabas escribiendo, cuando te daban folios y tal, empezaste a escribir como un libro para tu hermano, que fue lo único que pudiste llevarte así de escondidas, y luego en Turquía van y te lo quitan. ¿Lo Sí. pudiste recuperar o qué? Lo pude recuperar, creo que fue como a los 8 o 9 meses, me lo dio el gobierno de España. Lo consiguió recuperar. Era una novela. Empecé a escribir 2, una para mi hermana, que esa sí que va a ver la luz, y luego otra para mi hermano. Y entonces, después de tanto tiempo con él, con esos folios, porque al final no dejaban de ser folios, que los guardaba, los escondía para que no me los quitaran, llegar a Turquía y que llegue la policía turca y me los quitase todos, a mí eso supuso una putada. O sea, yo engañé a Al Qaeda y me llevé todos los papeles escondido porque estaba tan delgado que llevaba 2 pantalones, y entonces me los guardé en el pantalón interno donde tenía mogollón de bolsillos. Entonces, claro, llegar allí y decir, hostia, me los has quitado. Algo que ha estado conmigo tantísimo tiempo y que para mí es tan especial. Entonces, durante meses le estuve machacando al gobierno español y a los diplomáticos de, joder, si no lo quieren para nada, que lo lean y todo y se lo traducís, pero por favor que me lo den, y me lo acabaron dando. Recuerdo que me lo dieron, estaba en una cafetería en Madrid y me puse a llorar ahí en medio de la calle mientras me lo dieron los papeles. O sea, estaban doblados, súper sucios, me da igual, eran mis papeles. Es que eso pasó, yo como lector me pasó lo mismo, fue como, joder, tanta tontería con los papeles, van y se los quitan a Turquía, que ya es como un momento en teoría de calma, ¿no? Fue una putada, sí, pero claro, ellos no sabían lo que tenían esos papeles, entonces lo querían confiscar, leer, y entonces me dijeron que incluso tuvo que ir un diplomático español a sentarse con ellos, él lo leía en castellano y se lo traducía a ellos para que vieran que no tenía nada, no era nada confidencial, ni que pusiera en peligro la seguridad de Turquía, ni nada, o sea, era una novela, una gilipollez que había escrito y ya está, y dijeron, anda, llévatelo y que no vuelva por aquí. Y otra cosa que me ha sorprendido, que me gustaría también saber tu opinión, una vez a la vuelta, he visto muchos comentarios en Twitter, que tampoco no sé si son la mayoría o qué, al final Twitter amplifica comentarios que no sabes si eso es el sentir general, pero de que dicen básicamente que todo te lo has inventado. Sí, efectivamente, yo no estaba secuestrado, está en un campamento de niños gorditos, o sea... A ver, los comentarios empiezan en diciembre más o menos, septiembre, diciembre de 2012. ¿Por qué? Porque un grupo de periodistas llegamos a la guerra de Siria y empezamos a mandar fotografías, información. Entonces, ¿qué pasa? En este país, en España, hay mucha gente, sobre todo de izquierda, de extrema izquierda, que apoyan el régimen de Bashar al-Assad. Entonces, lo que dicen es que nosotros estamos pagados por la CIA, por los países occidentales, y que todo lo que está ocurriendo es mentira, que lo único que hacemos es apoyar a los yihadistas para intentar acabar con un régimen democrático como es el sirio. Entonces, esto es durante años. ¿Qué pasa? Que el momento cumbre para esta gente es mi secuestro, que yo me lo he inventado, que yo ni he estado secuestrado ni nada de nada, y entonces lo que ha sido mi secuestro es una forma de financiación indirecta a estos grupos terroristas para luchar contra Bashar al-Assad. Vale, perfecto. Esto lo hemos sufrido siempre. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales el anonimato para ellos es un seguro de vida hasta que les quitas el anonimato. Yo a uno de estos, que fue quien creó un blog,
donde decía que yo trabajaba para el gobierno español y que había sido mentira, pues casualidades de la vida, localizo su nombre real. Pero no solamente su nombre real, sino su teléfono y su mail. Y le mando un mail. Y mi mail era hola. Nada más, ¿eh? No le ponía nada más. Me mandó un mail pidiéndome perdón. Solamente con un hola, ¿eh? Pidiéndome, lo tengo, ¿eh? O sea, te lo puedo mandar cuando tú quieras. Pidiéndome perdón. Que ya sabía yo cómo son las cosas de Twitter, que uno se calienta, que por favor lo olvide todo, porque su madre está enferma, siempre, las madres siempre están enfermas, para esto siempre la madre está enferma. Y entonces, claro, fue un momento de calentón y que, claro, ahora mismo pues tampoco podría tener ningún tipo de litigio conmigo, porque, claro, pues no tenía ingresos, no trabajaba. Son siempre igual, siempre. ¿Pero a ti te sorprendió esta reacción o era algo que te veías venir? O sea, después de 10 meses en un secuestro, luego no, yo sí, que te intenten desacreditar públicamente. Sí que me lo veía venir, ¿eh? Sí que me lo veía venir porque ya lo había sufrido antes. Lo que no entendí fue el acoso que yo recibí a los 2 o 3 meses de volver y que ya tuve acceso a mis redes sociales, donde, bueno, lo más fino que me decían era la pena es que no me han decapitado. Claro, luego ¿qué pasa? Que lo hacen con perfiles falsos y el tuit lo borran. Lo que pasa es que yo tengo los pantallazos. Fui a denunciar a la policía y dice, bueno, es que claro, pues tampoco podemos hacer nada contra esta gente. O sea, me estás diciendo que es súper sencillo insultar a una persona, amenazarla de muerte y luego te lavas las manos y es como si no hubiera pasado nada. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que cambiar en las redes sociales es precisamente el anonimato. O sea, esto no puede ser. No puedes verter amenazas ni insultos contra una persona cuando es mentira. Porque yo pensaba para mí, y es lo que le dije al pollo este, al que solamente le puse hola. Después le respondí, digo, ¿tú te imaginas que el día de mañana me vuelven a secuestrar? Algún grupo lee esto donde tú pones que yo trabajo para el gobierno español y solamente por eso me cortan la cabeza? Subnormal. Claro, es que mi trabajo sigue siendo el mismo. Yo voy a seguir yendo a zonas de guerra y es posible que me vuelva a pasar. Y si leen información de mí y donde pone que yo trabajo para el gobierno español, ¿no te das cuenta? El problema es ese, que no se dan cuenta de las cosas que ponen, porque es tan fácil como que te secuestren, ponen tu nombre y te empiezan a buscar toda la información que tienen. Y a día de hoy, con el Google Translate, más o menos te hacen una traducción. Hostia, y llegan a una página que pone que yo trabajo para el gobierno español, pues es mi sentencia de muerte. Y por curiosidad, al fin, ¿te has enterado alguna vez de cómo fueron las negociaciones? No. Nosotros no tuvimos acceso a ningún tipo de negociación. De hecho, nadie nos explicaba absolutamente nada. Los días iban pasando. Yo, por lo menos en mi caso, les preguntaba que cuánto quedaba. Y llegó un momento que decían, es que nadie se preocupa por ti. Pero digo, una vez volviste aquí y hablaste con... Bueno, la llamada que decías con el centro de inteligencia, ¿no? ¿Español? Nunca comentan nada. No, yo no pregunté nada ni ellos me contaron nada. Yo leí, por ejemplo, que el país sí que sacó un artículo, no sé si el día de nuestra liberación o al día siguiente, donde sí que se decía que España, con la intervención de Qatar, sí que había podido liberarnos. Es lo único que yo he leído, pero a mí directamente nadie me ha comentado ni cómo fueron, ni si hubo siquiera negociaciones. La pregunta que imagino que tú también te habrás hecho muchas veces es el tema de si realmente, porque ahora has comentado que igual otro día vuelves a otro conflicto y te pueden volver a secuestrar. O sea, sí. ¿Vale la pena realmente tu trabajo por las consecuencias negativas? Ningún reportaje vale la vida de un periodista. Eso es así y eso yo me lo tuve que aprender y memorizar después de lo que a mí me ha ocurrido. Pero también te digo que yo sigo haciendo el mismo periodismo. Sigo yendo a zonas de guerra porque es mi trabajo y porque considero que el trabajo de los periodistas en zona de guerra es indispensable para poner un poco de luz en tanta oscuridad como hay en el mundo. Si nosotros no fuéramos a Siria, Yemen o Afganistán, no sabríamos lo que está pasando. Entonces no tendríamos una visión del cuadro global. O sea, no sabríamos por qué hay inmigrantes que huyen de esos países. También la visión del periodista en este tipo de zonas al final queda para la historia. O sea, nosotros somos historia viva y estamos contando la historia. Si a día de hoy sabemos que en Auschwitz era un campo de exterminio de los nazis, es porque con el Ejército Rojo que lo liberó iban fotógrafos e hicieron fotos y eso quedó para la posteridad, retratando lo que los nazis no querían que se viera. Entonces, esto ocurre igual. Yo he ido a Siria, he ido a Afganistán, he ido a otros países y con mis fotografías tengo demostrado que en Siria ha habido
una auténtica carnicería contra los civiles. O sea, ha habido crímenes contra la humanidad y de lesa humanidad. Y eso los tengo yo para el día de mañana, si alguien del Tribunal Penal Internacional de La Haya tiene valor de intentar meter a Bashar al-Assad en la cárcel. Yo le doy mi material, porque es que es así. Entonces, creo que nuestro trabajo es imprescindible. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad no lo valora como tal. ¿Tú crees que es triste que el tema de haber sido secuestrado, sacar el libro a nivel periodístico, te ha dado como cierta notoriedad que antes no tenías? Correcto. Incluso ofertas de trabajo que imagino que no hubieran venido si no fuera... No lo sé. ¿Tú crees que es triste que hayas de pasar por eso? Porque es una cosa que yo, mis amigos periodistas... Yo no me considero periodista, pero tengo amigos periodistas que lo comentan, que cobran una miseria, tienen que hacer no sé cuántos artículos al día para poder cobrar y tal, y dicen, joder, en plan, a ver si me tendré que ir a que me secuestren no sé qué país para poder llegar y decir, mira, pues ahora puedo... Es que tienes toda la razón y tus amigos tienen toda la razón. Lo has comentado antes, yo había entrado 12 veces a Siria antes del secuestro, pero es que antes había estado 6 en Afganistán, 6 veces, de los cuales estuve 6 meses viviendo en Kabul. Había estado en Irak, había estado en Somalia, en Sudán del Sur, en Ucrania. O sea, mi trabajo, sí, se publicaba en los grandes medios, pero las ofertas de trabajo eran las que son. Quiero decir, el país o el mundo, por artículo, no llegaba a 150 euros. En zona de guerra. Yo me tenía que pegar para intentar publicar y colocar un artículo. Llamaba a las grandes cadenas y a mí no me hacía caso ni Dios. Nadie me cogía el teléfono y como mucho te escribían, te devolvían un mail, algunas veces, otras ni eso. ¿Qué ocurre? Me secuestran, cuento el libro y resulta que no solamente la historia es buena, sino que la cuento bien. Y la gente se da cuenta de que soy un, entre comillas, buen comunicador, porque sé trasladar el mensaje. ¿Qué dicen? Coño, vamos a darle un programa en la tele. Y te quedas así diciendo, a ver, si Antonio Pampliega a día de hoy es un buen comunicador, no es por el secuestro, porque el secuestro ha sido de todo menos un máster en periodismo. Yo era buen comunicador antes, porque antes no tenía ningún tipo de ofertas y a día de hoy sí, porque tengo visibilidad. Porque el libro me ha dado una visibilidad que antes no tenía. Y yo tengo un programa de televisión, o tenía un programa de televisión, pero es que tengo compañeros que son infinitamente mejor que yo y que no tienen visibilidad porque no han tenido un secuestro y jamás tendrán esa oportunidad. Entonces, al final te das cuenta de que no es por mérito propio y es una putada, porque a mí me duele, porque no merece la pena. Todo lo que he conseguido después del secuestro no merece la pena, por el sufrimiento que yo he causado a mis padres. O sea, si alguien me da a elegir de te quedas como antes o te quedas como estás ahora, elijo como antes, porque mis padres les he quitado años de vida. O sea, yo cuando regresé del secuestro, un año después, mi padre estaba muchísimo más envejecido que antes. Muchísimo más. Porque no sé, en el pelo se notaba, las arrugas, o sea, para mi padre ha sido una losa de 10 años. Pero tengo un programa de televisión. Pues cojonudo. No merece la pena. No, y las cosas no deberían funcionar así. Y tus compañeros o tus amigos que cobran una miseria, pues es que es lo que hay. Y al final, a lo mejor les secuestran, no saben contar la historia o no transmiten y además no les dan la oportunidad. Pues dices, pues estamos jodidos. Tú a la vuelta sí que fuiste muy crítico con el tema, o sea, el tema económico hacia los periodistas. Y he visto alguna vez que comentabas que periodistas americanos iban con seguridad a estos sitios y vosotros no podíais permitirlo. Yo siempre he sido muy crítico, ¿eh? O sea, no de después del secuestro. Antes del secuestro también soy súper crítico porque creo que es que hay que poner sobre la mesa las miserias y las vergüenzas de nuestra profesión. O sea, lo que no puede ser es que yo vaya a una zona de guerra como es Siria y que el mundo, la segunda cabecera más importante de este país, pague 35 euros por crónica en la web. A repartir entre el fotógrafo y el plumilla, es decir, 17,50 menos impuestos, en una zona como Siria donde habían secuestrado periodistas en mayo y junio de 2014. Mi fixer, user, cobraba 50 euros normal por traducción. Entonces, cuando le dijimos, Joseph, es que nos pagan 37, dice Antonio, con que me pagáis la gasolina y la comida, ya está, no me deis dinero por trabajar. ¿Tú te crees que un periodista le puede dar pena a un sirio? Pues eso es nuestra profesión, esa es nuestra realidad. O sea, yo siempre he sido súper crítico, porque es que no puede ser. Nosotros no nos podemos jugar la vida por 35 euros. Porque yo soy joven, pero también quiero tener mi familia. Quiero tener mi casa, mi niña, etcétera, mi coche.
Y yo todos los ahorros que tengo son única y exclusivamente para ir a zonas de guerra. Y como pierda, la he jodido porque no puedo volver a ir. Y eso no puede ser. No puede ser. Pero, bueno, este es el país en el que nos ha tocado vivir. Que es mucho más fácil ir a hacer una foto a algún famoso y vas a cobrar mucho más que ir a una zona de guerra a trabajar. Y como has apuntado tú, yo lo más lamentable que he visto, por lo menos, claro, esto me pilla a mí, fue en 2014, en septiembre. Estaba en una localidad iraquí que se llama Tuzkurmatu. Era una ofensiva del ejército iraquí con los peshmerga kurdos contra Estado Islámico, ¿vale? Entonces, López y yo habíamos estado ahí trabajando para France Press, texto, vídeo y fotos, y habíamos hecho pues, un vídeo cojonudo y unas fotos cojonudas. Vale, pues resulta que llega como 4 o 5 horas después la BBC. Llegan 2 coches blindados con escolta para BBC árabe, BBC inglés y BBC persa. Sus periodistas, sus cámaras y sus traductores. Y tienen que ir al frente de combate. Y no entran todos. Entonces dejan a un traductor, a uno, que se sienta enfrente de nosotros y nos está viendo cómo estamos editando las fotos, los vídeos. El tipo se pone con nosotros a comentar la jugada. Y dice, hostia, qué bueno, ¿no? Y dice, ¿y cómo llegasteis aquí? ¿Dónde está vuestro traductor? Miro a López y le respondo, es que nosotros no tenemos traductor. ¿Cómo que no? No, nosotros no tenemos traductor. Ah, y entonces, ¿cómo habéis venido al frente de combate? En taxi. El tipo se queda así de, ¿habéis venido a la guerra en taxi? Sí, cogimos un taxi en Kirkuk y hemos venido al frente de combate en taxi. Y me responde el tipo, ¿qué clase de periodistas sois vosotros? Digo, nosotros somos low cost journalists. Porque nosotros con nuestro trabajo cobrábamos menos que él siendo traductor. Esa es la realidad del periodismo. Por lo menos español. Y a día de hoy sigue igual. O peor. O peor. Claro, es que a mí me pasa eso. Yo antes te decía que a mí me gustaría ir a cubrir conflictos de este rollo. No he ido nunca, ¿eh? Pero claro, el tema es que yo ahora mismo con YouTube cobro bien. O sea, mucho más de lo que me podrían pagar por venderlo al mundo. Igual incluso tendría más... Seguro. No, pero y digo, igual incluso al ser YouTube y poderse ver en abierto y tal, igual tendría mucha más visibilidad que un artículo en según qué sitio. Entonces... Seguramente. Claro, digo, no sé hasta qué punto tengo la responsabilidad de hacerlo, porque yo me puedo permitir igual lujos. O sea, no tengo que pelearme para que nadie me pague, ¿sabes? Lo subo a YouTube y ya está. Pero mira, es que al final yo también soy bastante crítico con esto de que si tienes el título de periodista, eres periodista. No, el periodista no nace, se hace sobre terreno, ni siquiera en las facultades de periodismo. De hecho, yo todo lo que sé, o la mayoría de las cosas que sé, es porque lo he aprendido sobre terreno. Yo no sabía hacer fotografías. ¿Quién me ha enseñado? Pues me ha enseñado Manu Bravo, que es premio Pulitzer de fotografía, o Javier Manzano, que es premio Pulitzer de fotografía cuando voy con ellos. Yo no sabía manejar una cámara de vídeo. ¿Quién me ha enseñado? James Foley cuando iba con él a currar. Es decir, todo lo que sé en ese nivel, en nivel técnico, me lo han enseñado mis compañeros. Yo no soy periodista. Tú que tienes un canal y tendrás más o menos seguidores, pero tú también tienes una responsabilidad. Y si vas a una zona de guerra o a cualquier sitio, tienes un altavoz que es tu canal donde lo ven miles de personas. Y seguramente tu canal lo ven más que mis artículos. Pero el objetivo no es que lo vean más, sino que eso llegue a mucha más gente, ya seas youtuber, seas periodista o lo que tú quieras ser. O sea, no hay que poner etiquetas a la gente, somos muy de poner etiquetas. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy más que tú porque yo tengo un título en mi pared? ¿Y qué? Si al final tú, con tu canal, llegas a mucha más gente que yo con mis textos. O sea, tú también tienes ese poder. Otra cosa es que quieras ir para cubrir una zona de guerra porque yo entiendo que es una responsabilidad. Pero si vas, cuenta lo que está pasando y que el mundo se entere. Y ya está. Y si con tu canal ayudas a abrir una ventanita, pues mira, algo que has conseguido. Bueno, a mí la etiqueta de youtuber me gusta, ¿eh? Que algunos medios me han dicho de... Cuando he dicho que me presenten como youtuber me han dicho no te infravalores. Y yo, no, si mi youtuber ya me gusta. Eso me lo han dicho, ¿eh? Una cosa que quería también hablar contigo, para conocer un poco tu opinión, es el tema ese de que es... Bueno, yo lo he visto mucho, el tema de que el periodista no tiene que ser noticia, ¿no? No tiene que ser el protagonista. Y una cosa que yo me he dado cuenta es que cuando yo hago, por ejemplo, los reportajes en YouTube y lo cuento desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, por ejemplo, me han llamado desde este grupo y entonces yo desde mi punto de vista cuento un poco lo que ha hecho ese grupo conmigo. Digo, yo veo que cuando hago el tema en primera persona, aunque sea lo mismo, interesa más o tiene más visitas, que igual es casualidad, pero digo, no sé hasta qué punto está relacionado. En el ABC del periodismo siempre se
intenta huir de que el periodista sea el protagonista, como tú bien apuntas, ¿no? Pero también estamos viviendo un momento en el que el periodista se ha convertido en marca personal. Es decir, hay personas que no van al conflicto sirio a buscar información, vienen al canal o bueno, a Instagram de Antonio Pampliega a ver sus fotos, sus vídeos, etcétera. ¿Por qué? Porque me tienen a mí como referente, es decir, yo soy una marca personal. Entonces, yo lo que sí que estoy intentando hacer es intentar cambiar toda esa idiosincrasia del periodismo, de vamos a dejar de hablar en tercera persona y de no convertirnos en protagonistas, porque creo que al final es contraproducente. Si yo soy el protagonista, la gente me sigue a mí y a través de mí soy un altavoz para contar lo que está ocurriendo. Y tú muy bien lo has apuntado. El libro cuenta mi secuestro, todo lo que he estado pasando, etcétera, etcétera. Pero al final hablo del conflicto sirio. Entonces, mucha gente ha llegado a ese conflicto a través de mi historia personal. Entonces, yo creo que los tiempos hay que cambiarlos porque estamos evolucionando y los lenguajes están evolucionando. El periodista tiene que empezar a ser protagonista, siempre y cuando con un respeto. O sea, quiero decir, yo no soy partidario de que vayas a, no sé, Sudán del Sur y hay al lado un niño que está muriendo de hambre y entonces te estés grabando de, ¿veis cómo se está muriendo el niño? O sea, hay que tener también respeto. Pero eso hay que tener respeto contándolo en la primera persona y en tercera. Pero yo estoy a favor de lo que tú estás diciendo, ser protagonistas o ser un poco más de protagonistas para crear marca personal y que la gente vaya a buscarte a ti y a tu trabajo. Imagínate un chico que quiere cubrir conflictos internacionales, ¿vale? Pongamos por caso una persona que quiere hacerlo. ¿Qué consejo tú le darías? Mira, el primer consejo que le daría, ya es por experiencia personal, es que no vaya a estos lugares atraído por el ego. Es decir, que no quiera ser ni Pérez Reverte, que fuera mi referente, ni quiera ser Antonio Pampliega, ni quiera ser Manu Bravo, que es premio Pulitzer de fotografía. Que vaya por compromiso con las personas que le van a regalar su historia, que no vaya ni por los premios, ni por intentarse hacer un hueco, ni un nombre, porque eso al final es efímero. Que sea, digamos, consciente de que las personas que se van a sentar con él le están regalando su tiempo y sus historias, que son las cosas más valiosas que tiene el ser humano. Después, como te he dicho durante la charla, tiene que ser consciente de las consecuencias que tiene cubrir zonas de guerra. Te pueden secuestrar, te pueden herir, pero también te pueden matar. Entonces tiene que estar preparado para dar su vida por su profesión. Y no todo el mundo está preparado para eso. Y que esta es una carrera de fondo. Ese sería mi último consejo. No llega a meta el más rápido, llega a meta el más constante. Yo he visto compañeros que han ido a una guerra y han desaparecido, y hay compañeros que son hormiguitas, que vas a una, luego lo ves en el siguiente, etcétera, van poco a poco. Entonces, al final, la unión de esas tres patas, yo creo que es el camino para empezar a hacer zonas de guerra. Y después, un periodista de guerra se hace en terreno, con las cosas que se ven, con el sufrimiento de los demás. O sea, tú puedes ser el mejor haciendo entrevistas, pero tú cuando entres a un hospital, después de que haya habido un bombardeo, ahí tienes que tener estómago. Da igual que seas el mejor haciendo vídeos o editando vídeos. ¿Sabes? Cuando tienes a gente destrozada, totalmente destrozada delante de ti, tienes que saber lo que tienes que grabar y tener pulso para hacerlo. Y hacer fotos mientras estás llorando y comerte la rabia y diciendo qué coño estoy haciendo aquí. Eso es vital para nuestro trabajo. Vital. Porque el objetivo final, ¿cuál sería? El objetivo final es que todo ese sufrimiento llegue a la gente. Mira, el objetivo final me lo reveló una señora en Siria en 2012, después de enterrar a su nieto, que tenía 14, 15 años y que un tanque del régimen lo mató mientras estaba mirando por la ventana de su casa. Se acercó a nosotros a pie de tumba, y nos dice, una señora muy mayor, muy mayor, nos dice, voy a rezar por vosotros para que le contéis al mundo cómo nos están matando. Ese es el objetivo vital de un periodista. Contar al mundo el sufrimiento de los demás para que no sea ajeno, para que seamos conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo, para que seamos conscientes, por ejemplo, de que el gobierno español vende armas a Arabia Saudí y con esas armas matan a gente en Yemen. Para que seamos conscientes de que España es el 7º o 6º vendedor de armas del mundo. Porque si nosotros no lo contamos ni enseñamos las consecuencias, el político sigue haciendo lo que da la gana. Y eso no puede ser. O sea, somos los ojos de aquellos que no pueden ver y la voz de aquellos que no pueden hablar. Ese
es el periodista y esa es su función. Porque lo más lamentable de mi secuestro no solamente es que me hayan secuestrado, sino que lo primero que se preocuparon los medios españoles es para que ninguno de nosotros nos vinculasen con sus medios, porque ninguno quería dar ningún tipo de explicación de cuánto estamos pagando a estos chavales o en qué condiciones están viajando, eso sí. Cuando ocurrió el secuestro y salió a la luz, nos secuestraron un 13 de julio y se hizo público un 23 de julio, el día del cumpleaños de mi madre. Muchos medios de comunicación ni siquiera preguntaron por nosotros, ni se pusieron en contacto con nuestra familia. Y mira que nos habían dado premios por haber estado trabajando para ellos. No preguntaron nada. Y hubo uno en concreto que lo que hizo fue inhabilitar todas las noticias que habíamos hecho para ellos. Uno en concreto. Para que no hubiera vinculación con ningún medio de comunicación y no pudiéramos decir es que teníamos un contrato contractual o colaborábamos con vosotros, etc. Nada de nada. Pero es que después del secuestro, cuando a nosotros nos liberan, a mí me cierran las puertas del Mundo y del País, no he vuelto a publicar con ellos, y ningún otro medio nos preguntó si necesitábamos algo para empezar. Esa es la realidad. ¿Pero por qué cerraron las puertas? O sea, no entiendo, porque precisamente después del secuestro muchos medios querían tener vuestra experiencia, ni que sea para hacer el clickbait. Yo tampoco lo entiendo. Tampoco lo entiendo. Pero no he vuelto a publicar ni con El Mundo ni con El País. Nunca más. Y con El Confidencial tampoco. De hecho, después de sacar el libro, los únicos medios de comunicación en los que no me han hecho ninguna entrevista ha sido El Mundo, El País o El Confidencial. En El Mundo sí que he hecho en la web. Me han hecho alguna entrevista con los lectores y eso. Pero jamás me han hecho una entrevista para vender el libro. Nada. Nada, de nada, de nada. ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo creo que es porque soy demasiado crítico con ellos. Entonces, en este país, o en general en la sociedad, las críticas no se encajan bien. Entonces, para que no haya críticas, censuras. O directamente no le das voz y así no aparece. Bueno, ahora que se va a hacer la peli del secuestro, me gustaría saber si estos medios de comunicación me van a entrevistar a mí o al actor que me va a interpretar a mí. ¿Qué actor va a ser? ¿Se puede decir eso? No, todavía no. Es verdad. Pero es un actor que está bastante de moda últimamente, que no nos parecemos en nada, pero en nada es en nada. Yo ya estaba con él y yo le miraba y decía, joder, macho, como te tengas que poner como yo para engordar, podemos estar 15 años haciendo la peli, majo. Pero es muy bueno, a mí me gusta mucho, creo que es un acierto. Y no sé, creo que va a quedar bien. Entonces, siempre lo pienso, ¿no? ¿Le entrevistarán a él para que hable de mí? No lo sé. ¿Y cuándo saldrá la peli? ¿Hay fecha ya o no? Depende un poco del coronavirus. Queríamos empezar a rodarla en septiembre de este año, pero no sabemos si con las vacunas, etcétera, etcétera, se podrá empezar ya a rodar. Claro, tienes que tener en cuenta que es mucha gente trabajando todos juntos. Entonces, si no es en este año, en septiembre de este año, empezará a grabarse en septiembre del 22. Joder, ya tengo ganas de verla ya. Sobre todo, ¿y tú has participado a nivel...? Claro, a mí lo que siempre me pregunto, cuando veo una película que está basada en hechos reales, y ahora tendré la oportunidad de preguntártelo, me pregunto hasta qué punto la historia es fiel a lo ocurrido y además también a nivel visual. Pues mira, ¿sabes? La productora, que se llama Plano a Plano, ellos compraron los derechos del libro al Grupo Planeta y después se pusieron en contacto conmigo. Y me dijeron, como tú bien has dicho, queremos que participes. ¿Cómo? Ayudando al guionista con el guión y luego, una vez en rodaje, ayudando al director y con la promoción. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que sea lo más fiel posible a la realidad. Entonces, yo por mi parte sí que hay una implicación, pero porque ellos me lo han pedido. En el caso de otras productoras que compran derechos de un libro, no tienen por qué ponerse en contacto con el autor ni contratarlo como asesor. Entonces, ellos compran los derechos y hacen con eso lo que les da la gana. De hecho, la primera versión que a mí me muestran del guión, yo les dije, a ver, el libro y vuestro guión se parecen en el nombre, a partir de ahí ya todo es diferente. ¿Sabes? Pusieron que nos atacaban con un avión, nosotros salimos corriendo, escapamos, yo les decía, pero si es que esto no ocurre. Ni ha ocurrido, ni ocurre, ni ocurrirá en la puta vida, porque yo no soy un tipo valiente que sale corriendo y menos si me están atacando con un avión. Entonces, bueno, ellos, gracias a Dios, escucharon y adaptaron el libro
al guión y ahora es mucho más fiel a la historia. Y a nivel visual, los decorados y tal también. Es que siempre me pregunto eso también. De la celda es pues como... Mira, se va a grabar, eso sí que te lo puedo decir, se va a grabar en Almería. Los estudios exteriores van a levantar la ciudad de Alepo en Almería. Y luego los interiores, que es más sencillo, lo van a hacer en Málaga. Porque aquí tienen estudios ellos. Plano a Plano es una productora que está haciendo varias series para Netflix. Una de ellas es Toy Boy. Entonces, graba esa serie en Málaga y aquí es donde tienen los estudios. Entonces, ahí es donde vamos a grabar los interiores. Y fuera tiene que ser en Almería, por el desierto, y van a levantar una ciudad. O sea, yo tengo unas ganas de verla, de ver cómo se hace, de cómo la levantan en medio del desierto de la nada. Pues, yo creo que, vamos, es de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, ver cómo se hace una película. Antes de dormir he cogido una página del cuaderno donde voy escribiendo este diario y he escrito en letras mayúsculas bien grandes: Jurrilla, libertad. Si en algún momento salgo de este agujero en el que estoy encerrado, me tatuaré la palabra libertad en la muñeca izquierda, justo sobre las marcas que me recordarán toda la vida la estupidez que cometí el otro día. ¿Sabes? Jurrilla fue una de las primeras palabras que aprendí en árabe cuando comencé a cubrir la guerra de Siria. Era lo que cantaba la gente en las manifestaciones. Es una palabra que tiene un significado especial, porque todo ser humano aspira a ser libre. A mí, ahora, me están negando esa posibilidad, y no sé si conseguiré salir de aquí. Añoro mi libertad. Me voy a dormir pensando en eso, en volver a ser libre. Me he tatuado la palabra libertad. Lo que pasa es que en el libro digo que me lo voy a tatuar en la muñeca y al final en la muñeca no, porque ya tenía otro, me lo he tatuado en el pie. Pero sí que lo tengo tatuado. Lo prometí y lo cumplí. Lo cumplí, tardé como 2 años en hacerlo. Y bueno, pues es una cosa que siempre me acompañará. Y a mí me gusta mucho. Cuando lo veo me gusta mucho. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues gracias también por dar voz a mi trabajo y a lo que ha sido el libro. Y yo la verdad, la gente me pregunta que si me has pagado por hacer publicidad, ¿eh? Es que me impactó muchísimo el libro, ¿eh? Siempre puedes venir de extra a la peli, ¿eh? Yo encantado. Yo he estudiado cine. Mi objetivo es ser director de cine, así que... Pues mira, yo creo que ahí aprenderías mogollón, ¿eh? Ya estoy aprendiendo yo, que yo sí que no he hecho cine ni nunca pensaba que iba a hacer cine y estoy encantadísimo y vamos, con unas ganas de empezar a rodar increíbles. Yo, si me invitas, no te digo que no. Invitado estás, macho. Vamos, faltaría más. Y en el próximo capítulo viajamos a América para descubrir qué se esconde tras QAnon. You can sort of look at it like a personality cult centered on Donald Trump. He's done some pretty heroic things in his past. Un grupo que ha sido identificado por el FBI como una amenaza de terrorismo nacional. I don't want war, but if it must come, let it come in my time so that my children may know peace.